distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Anoche lo titulé Árboles junto a corrientes de aguas vivas. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Árboles junto a corrientes de aguas vivas. Quiero compartir lo que la Biblia enseña. Tal vez en el quinto día fue que Dios hizo todas las plantas, todos los árboles, para que el hombre comiera de lo que Dios nos daba. Pero habla en el versículo 8 que Dios hizo dos árboles además de todos los demás. Y le advierte al hombre: de todos los árboles del huerto del Edén pueden comer. Y dentro del huerto del Edén dice que había el árbol de la vida, pero también había otro árbol. ¿Cómo se llamaba? Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fue el único árbol que Dios dio restricción al hombre para que no comiera. Y le dijo: pueden comer de todos los árboles, incluyendo el de la vida. Les advierte: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Pero ¿qué pasó con estos hombres cuando Dios hizo a Adán? Una vez que hubieron comido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva probaron del huerto, en el huerto del árbol que Dios había restringido, que había prohibido, que había dicho. Escúchenme en algo. ¿Por qué Dios no había dado autorización de comer ese árbol? ¿Y para qué lo dejaba ahí, en el huerto? Si no querían que comiera de él, ¿por qué no lo quitaba de una vez y para siempre? Porque Dios no hizo robots. Número uno, y número dos, porque Dios quiere que nosotros le demos obediencia. Plantó el árbol del huerto de la vida. ¿Por qué no comieron del árbol del huerto de la vida? ¿Por qué se tenían que ir preciso a hacer lo contradictor a lo que Dios había decretado? ¿Por qué tenían que llevarle la contraria? El árbol de la ciencia del bien y del mal era eso. Escúcheme: había en ese árbol conocimiento, tanto de lo bueno como de lo malo. Porque mire lo que dice en el capítulo 3, en el verso 22. Luego que comieron de ese árbol, el de la ciencia del bien y del mal, ciertamente sucedió lo que la serpiente dijo. La serpiente dijo: el día que coman de ese árbol, serán como Dios, conocedores del bien, pero también del mal. Quiero ponerles un ejemplo. ¿Cuántos aquí tienen hijos menores de 10 años? Ok. ¿Les gustaría que sus hijos estuvieran viendo pornografía en las redes sociales? Sí les gustaría, aún no solo los hijos, los viejos también. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no arranca el árbol, pero les dice: no coman de eso, porque van a ser abiertos sus ojos. Se les va a revelar que existe el mal. Como cuando usted le dice a los hijos: escúcheme, y sabe que los hijos se están juntando con una mala amistad.
Y entonces usted le empieza a prohibir, le empieza a decir: mi hijo, no ande con fulano de tal, no le conviene. Es una mala influencia, es una mala persona. Usted necesita que se haga a un lado, porque es un mal testimonio, es un mal ejemplo. Pero a veces a los hijos les pasa lo que le pasó a Adán y a Eva. Eva, ¿con quién entabló relaciones? Con la serpiente. ¿Por qué no fue y consumió del árbol de la vida? Sino fue y comió, fue del que le prohibieron, de la ciencia del bien y del mal. Y Eva fue, hizo relaciones con la serpiente. Y a lo mejor Dios le está hablando hoy: vas a tener que salir de esas relaciones, porque hay gente que se comporta como serpientes. Y hay gente que usted ya no puede seguir escuchándolos más, no más. De lo contrario, vas a caer muy bajo si usted mismo no controla ese tipo de amistades o gente que da un mal ejemplo. Indisciplinados, desordenados en los tiempos. No, llega un día en que usted tiene que tomar una decisión: no más, basta ya. Eva no lo hizo, y eso era lo que Dios quería permear. Eso era lo que Dios quería evitar, que tuviera un contacto para que no conocieran el mal. Note que cuando ellos comen de ese fruto, se sintieron desnudos. ¿Y qué fue lo que perdieron? ¿Quieres saber lo que perdieron? Perdieron la inocencia, perdieron la candidez, perdieron la vida eterna. Echaron mano fue al mal antes que al bien. Conocieron la maldad, entablaron la amistad fue con el diablo, con la serpiente. Y por eso fueron echados del huerto del Edén. Y cuando una persona es echada fuera del huerto, pierde su objetivo, pierde la entrada, pierde el camino, pierde la vida eterna. Lo tenaz es que cuando Dios ve, tiene que desterrarlos por desobedientes. Y Dios es un Dios de carácter, y tiene que echarlos. No, y manda un ángel y ciérrenlo, échenlos del Edén y ciérrenle con unas espadas refulgentes la entrada al paraíso del Edén. Y quedaron ellos en tierra de Nod, errantes, que ya no sabían cuál era su destino, cuál era su propósito. Y por eso siguieron en pecado. Y luego las consecuencias fueron que sus hijos, el un hijo mató al otro hijo. Caín mató a Abel. Una descendencia de maldad por su desobediencia. Ahora, cuando Dios se da cuenta del pecado de ellos y empieza a buscarlos por el huerto del Edén, ellos se escondieron de Dios. Y Dios les hace 3 preguntas que algún día Dios le va a hacer a usted, aunque no diga amén. 3 preguntas. Mire las 3 preguntas en el capítulo 3. Primera pregunta, verso 9. Lo que le dice es: ¿dónde estás? Capítulo 3, verso 9. Y claro, siempre hay una justificación, siempre hay una excusa. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Pero ¿qué sabía Dios? Que él estaba en pecado. Cuando una persona está en pecado, siempre se aparta del camino de Dios, huye de su presencia, se esconden, no hacen devocional, no oran, no leen las escrituras, no obedecen. Y Dios por eso les pregunta: ¿dónde estás tú
¿En cuál reino estás? ¿Estás en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? ¿Dónde realmente estás tú? ¿Dónde? Porque hay gente que aunque vienen a la congregación, aunque vienen a la iglesia, pero están perdidos. No tienen propósito, se les olvidó quién fue. O que tienen un verdadero llamado de parte de Dios, pero que Dios les había advertido que no comieran de ese árbol. Sin embargo, ellos desobedientemente comieron. Y se sintieron avergonzados, se sintieron desnudos, perdieron aquella candidez, esa inocencia. Ahora conocían el mal más que el bien. ¿Por qué no echaron mano al árbol de la vida? No, tenían que hacer lo malo, comer del mal, de lo prohibido. Y Dios entonces le pregunta: ¿dónde estás? ¿Estás en el propósito de Dios o estás perdido? ¿Cuál es tu verdadero destino? ¿Cuál es tu camino? ¿O estás fuera del huerto del Edén? Dios tiene que hacerle una pregunta. Y esa pregunta, tal vez cuando usted llegue al tribunal de Cristo y esté parado frente a frente ante el trono de Dios, y Dios le pregunte: ¿en cuál reino estuviste? Gente, escúcheme, conociendo la palabra y todavía caen en fornicación. Conocedores, gente que tiene llamado, gente que ha permanecido con nosotros, pero ellos de un momento a otro perdieron su horizonte, perdieron el huerto del Edén y comieron de lo prohibido. Y hoy por hoy no saben ni siquiera dónde están, en un limbo espiritual, ni para adelante ni para atrás. Y ahí viene la primera pregunta: Dios, ¿dónde estás? No, yo escondido, Señor, porque estaba desnudo. Desnudo. Perdiste la inocencia, perdiste la candidez. Y ahí viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te lo enseñó? Si yo no te di eso, ¿quién te enseñó que estabas en vergüenza? O la segunda pregunta que le dice Dios a alguien es: ¿quién te está adoctrinando? Porque hay gente, escúcheme por favor, yo sé que usted no, pero hay gente que no leen la Biblia, no oran, se esconden de la presencia de Dios, pero duran toda una tarde en el WhatsApp. Yo sé que ustedes no. En el Facebook, se lo pasan en las redes, andan escuchando cualquier voz extraña, cualquier doctrina, menos la verdadera, la sana, la de Dios. Para Dios no tienen tiempo. No pueden ir a una célula, siempre hay una excusa. Ay, es que los horarios que pusieron la célula no se pueden. Pero ¿cómo para el pecado sí sacó tiempo? ¿Cómo para las redes sí se lo pasa ahí consumido, que parecen al mico ese que mandan una foto que mandaron un mico así y con los pelos así parados? Se están adoctrinando por las redes. Y algunos hoy en día con la política viven agarrados, insultándose, bloqueándose. ¿Quién los está adoctrinando? Sí era necesario ser adoctrinados, pero por la doctrina de Cristo, no por las redes sociales. No que se le esconda de la presencia de Dios. Usted necesita capacitarse, usted necesita prepararse, leer libros, volver a las escrituras, escuchar las predicaciones. Para eso hoy en día tenemos en las redes mismas sociales estas predicaciones. Pues bájenlas. Entren al canal que nosotros tenemos en el YouTube. Hay un canal que se llama Pastores Mendoza. Entra a YouTube,
escribe pastor en Mendoza y ahí sale una foto donde estamos con mi esposa. Usted le da clic y hay como 500 predicaciones aproximadamente. Y usted puede edificarse. ¿A quién le estás aprendiendo? ¿De quién estás siendo enseñado? Escúcheme. Hay gente que me buscan por las redes en el Facebook y me escriben, por favor, escriben, pastor, ¿usted qué es lo que enseña en esa iglesia? Así me han escrito. Yo, uy, ¿quién escribe esto? Fulano de tal no se lo pasa sino dándole en la mula a la mujer. Así me han escrito. Así me escribieron. ¿Qué? ¿Eso es lo que les está enseñando usted en esa iglesia? Y entonces uno dice, eso no es lo que yo enseño. Antes, al contrario, aquí les enseñamos a guardar las familias. Entonces, ¿usted de quién está aprendiendo? ¿Quién te enseñó? Le pregunta a Dios. ¿Quién te está enseñando? ¿De quién eres discípulo? Porque de Dios no creo con ese actuar. No creo. Y esa pregunta Dios también te la hará a ti. Si has comido del árbol de la ciencia, del bien, pero más del mal, Dios le va a preguntar, ¿qué fue lo que comiste? ¿Quién te enseñó? Y la tercera pregunta la encontré más adelante en el verso 13 del capítulo 3. Cuando ya le dice a la mujer, capítulo 13, verso 3, capítulo 3, verso 13, dice, ¿qué hiciste? Verso 13, ahí está en la pantalla. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y claro, vienen las excusas, ¿no? La serpiente me engañó. El diablo me hizo coger ese cuchillo, pastor. ¿Cuál diablo? Carramán, perdón, este muchacho. El otro día vieron un demonio allá en el retén llorando. Y le preguntaron, ¿usted por qué llora? Y dijo, es que esos cristianos de la iglesia todos me echan la culpa a mí de todo. Todo que es que fue el diablo. No. ¿Qué hiciste? Porque ya después de haber caído, después de perder el alma o después de muerto, ya no hay remedio. Todavía estamos a tiempo. Note esto. ¿De dónde vino todo este caos? Vino porque ellos echaron mano al conocimiento, al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no buscaron el bien. ¿Qué buscaron? El mal, la desobediencia. Vino la maldición. Mire, iglesia, yo tengo 25 años en el evangelio. 25 años hace que fui llamado por Dios. Tengo una licenciatura en teología pastoral. Soy licenciado en teología pastoral. Y durante todos mis 25 años estudio la Biblia y la estudio y la estudio y la estudio. Y siento que todavía no he aprendido ni el 1% de lo que debiera saber. No he aprendido. No puedo parar de estudiar las escrituras. Es parte de mi conocimiento. Tengo que ser adoctrinado es por Dios. No por el mundo, no por las redes, no por las novelas. Usted no puede seguir sacando excusas y luego escondiéndose de la presencia de Dios. Porque Dios llegará a preguntarle, ¿qué has hecho? La última pregunta va enfocada al fruto. Porque el buen árbol da buen fruto. El mal árbol da mal fruto.
Y dice la Biblia, no puede el buen árbol dar un mal fruto. No puede. Y tampoco el mal árbol no puede dar un buen fruto. ¿Qué fruto estás dando tú? Cuando Dios te haga la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con la enseñanza de la doctrina? ¿Qué hacías con la Biblia? Hay gente que se despierta y lo primero que hacen es ver el matachito verde del WhatsApp, a ver quién le escribió, y se les olvida que había que orar, que había que hacer un devocional. Están siendo adoctrinados por el diablo. Suena duro, pero es la verdad. Y mi función como pastor de esta iglesia es sacarlo a usted del engaño. Si yo no predico estas cosas, tal vez a mí es el que cuando me hagan la pregunta, ¿y usted qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que predicaba allá? Menos mal que yo dejo grabados los videos. Señor, mira cómo predicaba. Tal vez fueron ellos los que no te buscaron, los que no se preparaban, los que no se capacitaban. Esta semana que entra, habíamos dado ya inicio a capacitación destino. Los que vamos a ganar almas para Cristo y que vamos a mandarlos a encuentro, arrancamos Universidad de la Vida. Y me llaman de Bogotá y dicen, esta semana nuevamente, miércoles, jueves y viernes, seminario. Y uno dice, uy, pero se trunca con las agendas que uno tiene. Pero entendí que cada evento que en la iglesia hacemos tiene un propósito específico: salvación de las almas. Que usted conozca el propósito de Dios para su vida. Fuerte el aplauso. Todo tiene un objetivo. Y sepa esto: tú fuiste llamado con un propósito. Gracias por el hombre que me ayuda, que dijo amén. Fuiste llamado con un propósito. Tú tienes un propósito. Y aunque no lo creas, tal vez el día que mueras y llegue la última pregunta, ¿qué hiciste? Usted vaya a tener excusas como la mujer. Ahí dice, la serpiente me engañó. O sea que usted no aisló de las malas amistades, sino que se hizo amistad con la serpiente. Cuando Dios le pregunte, ¿quién te enseñó? Yo lo vi en el WhatsApp. Lo bajé del Facebook. No. Usted tiene que prepararse. Póngale la mano encima a alguien y dígale, tenemos que prepararnos para conquistar el reino de Dios aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Vamos a prepararnos! Iglesia, miércoles, jueves y viernes, capacitación. Y el sábado, las parejas. Tú tienes que capacitarte. Y la semana entrante, capacitación destino. Capacitación, nos vamos. Todos, escúcheme, todos vamos a capacitarnos. Entremos a estudiar, porque usted y yo seremos las personas que Dios va a usar para enseñar a otras multitudes. Serás un maestro de multitudes. Dígame. Termino. Daniel capítulo 10, versículo 12. Libro de Daniel.
mire lo que es prepararse uno para enseñar a las multitudes. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Dice, entonces me dijo Daniel, entonces es capítulo 12, verso 10. Me equivoqué. Capítulo 12. ¿Ah? ¿Qué dice en el 10:12? No, estoy buscando Daniel capítulo 12, donde dice, y los que enseñen a las multitudes resplandecerán como las estrellas al firmamento. 12:3, 12, verso 3. Gracias. Mire cómo dice, póngamelo en las pantallas, porque tú tienes que prepararte para ser un maestro y enseñarle a las multitudes. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando usted se capacite, cuando usted se prepare y luego enseñe a las multitudes, sepa que aunque muera, usted resplandecerá como las estrellas por haber adquirido el conocimiento y el don de Dios. Puestos en pie, por favor.